Hola, ¿nos escuchan? Buenos días, ¿sí se escucha?
Hoy solo estamos intentando conectar las bocinas. Muy bien, tú nos avisas, mi Rubén, y empezamos. Buenos días. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya aquí tratando de compartir. Ya te está compartiendo la pantalla. Ok. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Oye, Julio, pero esa es la clase de los residentes. Yo creo que te equivocaste del link. Ah, la clase de los residentes. Gracias por participar. Ah, ok, sorry. Bonito Disculpen. día, gracias. Saludos y pásala bonito. Bye. Bye. Hola, Juan. ¿Puedes hablar para ver si ya te escuchamos mejor? Hola, buenos días. ¿Tú me dices, se escucha o no se escucha? Es que no podemos activar las bocinas.
Sí, en todos los casos, si no se pudiera activar la bocina, bueno, es que se va a hacer un relajo con el audio. Perfecto, ya ahora hay la laptop. ¿Dónde era? Hoy creo que sí, que se ve. No la detecto. Se lo pongo a desactivar. Ah, mira, a mí sí me parece. Esperen dos. Ya apareció uno. Y de esa que son esos dos. A ver, ¿y si se conectan? Ponemos a poner. Ah, ya apareció. Ah, a ver, déjame desconectar. A ver, si se supone que ya está conectado. No, pero se va a escuchar. Hola. Hola. Ahí tienes que poner. Ahí ponen nomás. Ah, no salía del audio. A ver. Intento hablar. A ver, ahora. A ver, habla Juan. Parece que ya estamos conectados. ¿Ya estamos listos? Sí, ahora sí ya. Muy bien. Bueno, entonces nada más, déjenme les comparto. Tú me dices, cuando ya estemos listos. Ya estamos listos. Ya se ve la pantalla. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. La función de poner la pantalla es para usarla como pizarrón. De hecho, la intención de esta clase es poder hablar un poquito más de lo que tenga que ver con ametropías y poder entender un poquito acerca de las refracciones, los astigmatismos, etcétera, de una forma más didáctica, de más práctica, ¿ok? Yo sé que podemos meternos en otros conceptos y los índices de refracciones, pero la intención de la clase no es centralizar en mucha teoría, sino más que nada ver de forma práctica, cómo podemos leer bien una refracción, ¿ok? Entonces, bueno, empezando con eso, ustedes recuerdan, nosotros tenemos la córnea, los dos medios ópticos que tenemos a nivel del ojo es la córnea y el cristalino, ¿ok? Entonces, estos lentecitos tienen diferentes poderes dióptricos. Decíamos, la teoría dice que en promedio, ¿verdad? Por eso les digo, no nos vamos a meter con tantos conceptos científicos. La córnea tiene alrededor de 40 dioptrías y el cristalino tiene alrededor de 20 dioptrías. Eso nos va a permitir que se genere una imagen. Los lentes que tenemos son de tipo convergentes. Quiere decir que la luz que viene de diferentes... ¿Sí está viendo mi pizarrón? Nada más si me podrían... Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, la luz que viene va a converger todos los lentes que tenemos, va a converger todo en una imagen que se va a formar en la retina, ¿verdad? Eso no es algo nuevo, ya lo sabemos, ¿ok? Entonces, quiere decir que en promedio en un ojo tenemos alrededor de 60 dioptrías, ¿ok? Ese es el promedio y tenemos una longitud del ojo media desde la córnea, desde la primera capa de la córnea hacia el nivel de la retina, de alrededor de 22 a 24 milímetros. ¿Ok? Quiere decir que requerimos 60 dioptrías en promedio para poder lograr que la imagen se enfoque entre 22 y 24 milímetros. ¿Ok? Entonces, podemos tener situaciones donde este punto se enfoque más posterior a la retina y otro donde tengamos puntos que se enfoquen antes de la retina, ¿ok? Como los lentes son convergentes, para que un punto se enfoque antes de la retina, debe de tener más poder, ¿ok? Entonces, normalmente, este caso, cuando el punto se enfoca antes, nosotros lo conocemos como miopía,
y cuando se enfoca después lo conocemos como hipermetropía. En términos generales, vamos a hablar de la miopía entonces. La miopía, ¿por qué podemos tener miopía? Porque el punto se enfoque antes de la retina, ¿ok? Esta es la miopía. Se enfoca antes de la retina. Una de las causas más comunes de la miopía es que tengamos una longitud axial muy grande, que tengamos más de 24 milímetros, ¿ok? Tener más de 24 milímetros va a hacer que el punto se enfoque antes y entonces nos genere la miopía. Pero también podemos tener que tengamos más de 60 dioptrías, ¿ok? Por lo tanto, como tenemos más de 60 dioptrías, a este paciente hay que restarle, ¿ok? Hay que restarle la cantidad, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un paciente miope que tenga en promedio 64 dioptrías en el ojo, para poder corregirlo, pues entonces nosotros le vamos a poner un -4. Con ese -4 va a llegar a las 60 dioptrías teóricas y va a quedar la imagen en la retina, ¿ok? Entonces, tenemos la miopía axial, que es porque la longitud está más grande, y tenemos la miopía porque tenemos un mayor poder refractivo en el ojo, ¿ok? Después tenemos la hipermetropía. En la hipermetropía va a ser todo lo contrario. El punto se va a enfocar después de la retina, o nuestro punto focal, a esto le llamamos punto focal, va a estar después de la retina. Esto porque tengamos una longitud menor a 22 milímetros o tengamos menos de 60 dioptrías. Por eso, en estos casos, nosotros vamos a utilizar con estos pacientes lentes positivos para poder completar el total de dioptrías que se requiere. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 45 dioptrías, perdón, 55 dioptrías, ¿ok? Entonces a este paciente le tendremos que poner un lente de +5 para llevarlo a las 60 dioptrías, por así ponerlo, y que este paciente ya quede emétrope, ¿ok? Entonces, en general, la miopía y la hipermetropía de esto se va a componer. Ahora, es importante, esto ocurre cuando tenemos el punto focal, ¿ok? El punto focal antes o después de la retina. Pero recuerden, es bien importante que solo tengamos un solo punto focal, ¿ok? Existen condiciones donde podemos tener más de un punto focal, ¿ok? Podemos tener un punto focal aquí y otro punto focal aquí, ¿ok? ¿Por qué sucede eso? Bueno, a esto cuando tenemos más de 2 puntos o tenemos 2 puntos, a esto lo vamos a conocer como astigmatismo, ¿ok? Y nos vamos a centrar un poquito en hablar del astigmatismo, ¿ok? Entonces, el astigmatismo, por definición, va a ser la presencia de 2 puntos focales, ¿ok? Entonces, tenemos 1, 2 puntos focales y eso nos va a generar el astigmatismo. Pero el astigmatismo lo podemos clasificar de diferentes formas. Supongamos que nosotros estamos evaluando una córnea, ¿ok? Tenemos una córnea aquí. Esta es la córnea de un paciente. Y nosotros vamos a medir 2 meridianos, ¿ok? Vamos a medir el meridiano de 90 grados, ¿ok? Y el meridiano de 180 grados, que siempre son los que tomamos como referencia, ¿ok? Entonces, el astigmatismo se va a clasificar de 2 formas. Un astigmatismo que llamamos regular y un astigmatismo que llamamos irregular. ¿Ok? ¿En qué consiste la clasificación del astigmatismo? Supongamos que si nosotros estamos en el meridiano de 90 grados, no tenemos una luz como toda una onda, sino tenemos diferentes puntos. Cada meridiano o cada parte de la córnea llegan diferentes rayos de luz o diferentes puntitos de luz, por así decirlo, y cada puntito de luz nos va a dar un punto focal y todos se centran en uno solo, generando ya sea un punto focalizado o 2 puntos, en este caso el astigmatismo. ¿Ok? Entonces, el astigmatismo regular, que es lo que vamos a hablar ahora, el astigmatismo regular, ¿en qué consiste? Por ejemplo, si nosotros agarramos todos los rayos de luz que pegan en el eje de 0 grados, por ejemplo, este de aquí, este de aquí, este o este,
cualquier grado, perdóname, cualquier rayo que agarremos, cualquier punto dentro del mismo meridiano va a tener el mismo valor, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros lo evaluamos y resulta que ese punto, como estamos en la córnea, tiene 40 dioptrías. Si nosotros agarramos este va a tener 40 dioptrías. Si medimos este va a tener 40 dioptrías. Medimos también tiene 40. Todos en el mismo meridiano van a tener la misma cantidad. ¿Ok? Lo mismo que si agarramos estos. Cualquiera de estos que están en el eje de 90 grados y estos tienen 42, por poner un ejemplo, entonces todos los puntos van a tener 42. Entonces, ese es el primer concepto, ¿ok? Para el astigmatismo regular, dentro del mismo meridiano, todos van a ser iguales, ¿ok? Dentro del mismo meridiano, todos los puntos van a ser iguales. Por ejemplo, aquí dijimos que teníamos 42 y acá tenemos 40. Cualquier punto que yo evalúe aquí debe de tener este valor de 40. Y cualquier punto que yo evalúe en el otro meridiano debe tener este valor, ¿ok? A eso le llamamos un astigmatismo regular. Y generalmente los astigmatismos regulares, que es otro concepto, tienen ejes perpendiculares. Quiere decir que el eje con más poder y el eje con menos poder, o la diferencia de eso, se va a dividir por 90 grados, ¿ok? Eso es bien importante, ¿ok? 90 grados de diferencia, que es otro de los conceptos. Para que sea regular, todos los puntos en el mismo meridiano deben de ser iguales y los meridianos con diferencia de graduación deben estar a 90 grados, ¿ok? Entonces, si yo tengo aquí a 0, el otro meridiano debe estar a 90 grados. Ese es uno de los principios del astigmatismo regular. Y el astigmatismo, entonces, lo podemos dividir. El astigmatismo regular se puede dividir en 3 formas. Ustedes lo conocen, astigmatismo con la regla o a favor de la regla, astigmatismo en contra de la regla y astigmatismos oblicuos. Ojo, aquí es importante. El astigmatismo regular tiene 3 clasificaciones, con la regla, en contra de la regla y oblicuos. El oblicuo no es un astigmatismo irregular, ¿ok? Es un astigmatismo regular, ¿ok? Entonces, ¿a qué se le llama con la regla? ¿Qué se le llama contra la regla y a qué se le llama oblicuo? En primer lugar, si nosotros tenemos una córnea aquí, el astigmatismo con la regla nos dice que siempre el eje con mayor poder va a ser el eje de 90 grados. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, contra la regla va a ser cuando nuestro eje de mayor poder va a ser en contra de la regla o a 0 grados. ¿Ok? Y el oblicuo nos va a decir cuando este tiene una inclinación. No está ni a 90 ni a 80 grados, sino va a tener una ubicación, una ubicación oblicua. ¿Ok? Este que estábamos tomando de ejemplo aquí, teníamos entre 40 y 42. 42 es más poder. Ahorita lo vamos a ver. Entonces está a 90 grados. ¿Ok? Corresponde aquí a 90 grados. Entonces, como está a 90 grados, sería un astigmatismo con la regla. ¿Ok? Si el otro meridiano, si estos números estuvieran invertidos, el de acá fuera el 42 y el de acá fuera el 40, entonces el más curvo sería este o el de más poder sería este a 180, entonces sería contra la regla. ¿Ok? Y los oblicuos son cuando tenemos una división acá. No nos vamos a tocar todavía, ahorita vamos a regresar a eso. ¿Ok? Pero estos son los astigmatismos regulares, ¿ok? Estamos hablando de un astigmatismo regular, ¿ok? Entonces, ¿cuándo tenemos un astigmatismo irregular? Vamos ahora a hablar, solo mencionar el astigmatismo irregular. El astigmatismo irregular, ¿qué nos dice? Habíamos dicho que uno de los principios es que si nosotros estamos evaluando un astigmatismo y tenemos diferentes puntos dentro del mismo meridiano, ¿ok? En el astigmatismo regular dijimos que todos los puntos
estamos otra vez en el de 0 grados y en el de 90 grados. Entonces dijimos que si yo agarraba este o este, todos tenían el mismo poder aquí a los 90 grados. Y si yo agarraba este o este, todos tenían en este el mismo poder a los 0 grados. El astigmatismo irregular, si yo agarro este punto puede tener 40 de poder. Este punto puede tener 41 de poder y este punto puede tener 42 de poder. Entonces, dentro del mismo meridiano tenemos, en el mismo meridiano vamos a tener diferentes valores. ¿Ok? Entonces, el tener diferentes valores dentro del mismo meridiano va a definir al astigmatismo irregular. El astigmatismo irregular tiene ventaja, no se puede corregir con lentes o gafas, ¿ok? No lo podemos corregir con gafas y va a generar algo que nosotros conocemos comúnmente, que son tipos de astigmatismo regular, algo que se llaman aberraciones de alto orden. ¿Qué va a pasar en este astigmatismo irregular? Que no vamos a tener un solo punto focal, ¿ok? Podemos tener 1, 2, 3 puntos, 4 puntos, y dependiendo de la cantidad de puntos que tengamos, va a ser el tipo de aberración. Entonces hay una aberración de alto orden que se llama trifold. ¿Por qué? Porque tiene 3, por eso tiene 3 puntos focales, ¿ok? Porque dentro del mismo meridiano tenemos diferentes puntos. Entonces, hay que diferenciar que cuando hablamos de astigmatismos regulares, siempre estamos hablando de con la regla, contra la regla y oblicuos. No tiene nada que ver con el astigmatismo irregular. Porque a veces decimos, es un astigmatismo irregular, ¿verdad? Porque está oblicuo. Mal. ¿Ok? Un astigmatismo irregular sería una aberración de alto orden y un astigmatismo regular, ahí sí sería un astigmatismo oblicuo. ¿Ok? Entonces, el astigmatismo en general lo podemos clasificar así, pero también lo podemos clasificar o tenemos otros dos tipos de astigmatismo, ¿ok? Otros dos tipos. ¿Cuáles son estos dos tipos? El primero, nosotros lo podemos ver en la refracción y el segundo lo podemos ver en las queratometrías. Entonces, vamos a tener un astigmatismo que sea refractivo y un astigmatismo que sea queratométrico, ¿ok? Entonces, siempre debe de haber una concordancia. Este y este deben de concordar siempre para que sea un astigmatismo regular, ¿ok? Entonces, otra de las características del astigmatismo regular es que coincide con el astigmatismo queratométrico, ¿ok? Y vamos a ver primero acerca de la refracción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora sí tipos de astigmatismo que tenemos. En general, hay 5 tipos de astigmatismo. ¿Ok? Primer punto. Dijimos que el astigmatismo se caracteriza por tener 2 puntos focales. Entonces, podemos tener 2 puntos focales y diferentes variaciones. Tenemos la córnea, tenemos el cristalino y tenemos la retina. Lo primero que podemos tener es que tengamos un punto aquí y un punto directamente en la retina. ¿Ok? Aquí viene una regla. Cuando tenemos un punto directamente en la retina, este va a tener el nombre de astigmatismo simple. ¿Ok? Cuando ninguno de los puntos está dentro de la retina, entonces no hay ninguno, lo vamos a llamar compuesto. ¿Vale? Compuesto. Entonces yo sí digo, bueno, un punto cae en la retina, es simple. ¿Ok? Si no cae en la retina, entonces es compuesto. Entonces, podemos tener, como decíamos, el primer caso. Si tenemos aquí el cristalino y todo lo demás, y tenemos un punto aquí y otro punto acá, yo automáticamente, al tener 2 puntos, ya sé que estamos hablando de un astigmatismo. ¿Ok? Tengo que identificar cómo está el primer punto. ¿Ok? Si el primer punto está antes de la retina, entonces le voy a llamar miópico, ¿verdad? Entonces tengo un astigmatismo miópico. Y ahora evalúo cómo está el segundo punto. Y el segundo punto digo, está en la retina. ¿Ok? Está en la retina o también podemos decir es igual a 0. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver en la refracción. Entonces, pues cae en la retina. Entonces tengo un astigmatismo miópico simple. ¿Ok? Porque tengo un punto miópico
y el otro está directamente en la retina. Ese es el primer tipo de astigmatismo que voy a tener. El segundo tipo de astigmatismo que voy a tener es cuando tengo los dos puntos delante de la retina. Entonces, al tener dos puntos, automáticamente ya sé que es astigmatismo. El primer punto va a definir cómo está mi astigmatismo y en este caso el primer punto está miópico, entonces tengo un astigmatismo miópico y el otro punto también está miópico, o sea, no está en la retina. No está en la retina, por lo tanto, automáticamente se va a llamar compuesto, que es lo que decíamos. Si cae en la retina es simple, si no cae en la retina es compuesto. ¿Ok? Vámonos a los otros ejemplos. Podemos tener uno donde caiga en la retina y otro donde caiga lejos de la retina. Entonces, automáticamente dos puntos, tengo un astigmatismo. Tengo un punto en la retina, entonces ya sé que se va a llamar simple. Y el otro está con hipermetropía, entonces tengo un astigmatismo hipermetrópico simple. ¿Ok? Tengo también el otro caso donde tengamos los dos puntos por detrás de la retina. Tengo dos puntos, ya sé que se llama astigmatismo. Ninguno está en la retina, ya sé que es compuesto. ¿Ok? Y tengo un punto hipermetrópico, entonces es un astigmatismo hipermetrópico compuesto. ¿Ok? Y el último tipo de astigmatismo que podemos tener es que tengamos un punto que sea miópico y un punto que sea hipermetrópico. Entonces ya tengo un astigmatismo porque tengo dos puntos, pero uno lo tengo miópico y otro lo tengo hipermetrópico. Entonces no le voy a poner astigmatismo miópico hipermetrópico, ¿verdad? Entonces a este se va a llamar porque tengo un punto miópico que es este y porque tengo un punto hipermetrópico que es este. Entonces no le voy a llamar astigmatismo miópico hipermetrópico, sino lo voy a llamar astigmatismo mixto porque tengo de los dos. ¿Ok? Entonces, esos son los 5 tipos de astigmatismo que tenemos. O sea, son relativamente bien sencillos. Pero ahora vámonos a una refracción, porque dijimos que el astigmatismo, el primer astigmatismo que estamos viendo es el astigmatismo es refractivo. ¿Ok? Cuando yo tengo una refracción, por ejemplo, voy a poner una refracción al azar, más 2 menos 1 por 90 grados. Entonces, ¿qué tipo de astigmatismo tengo? ¿Ok? Aquí es donde viene ya la confusión. Así en dibujitos es bien bonito identificarlo, pero ¿cómo puedo traducir una refracción a un dibujito? ¿Ok? ¿O cómo puedo determinar qué tipo de astigmatismo es? En primer lugar, ¿tengo astigmatismo? Sí. ¿Por qué? Porque tengo cilindro. ¿Ok? Entonces tengo astigmatismo. ¿Ok? Entonces, en segundo lugar, ¿qué tipo de astigmatismo tengo? Pues bueno, esto me va a definir siempre la esfera, ¿ok? La esfera va a definir el primer, hagan en cuenta que el astigmatismo es nombre y dos apellidos, ¿ok? Entonces, el nombre va a decir astigmatismo, todos se van a llamar astigmatismo mientras tengan cilindro. El primer apellido lo va a determinar la esfera y el segundo lo va a determinar el cilindro. ¿Ok? Entonces, astigmatismo. Veo cómo está mi esfera. Mi esfera es positiva. Entonces, ya tengo un astigmatismo hipermetrópico. ¿Ok? Ahora necesito saber si es simple o es compuesto. Dijimos que una de las características de un astigmatismo simple, ¿ok?, es que está en la retina, pero también que es igual a 0. ¿Ok? Y el compuesto, por lo tanto, va a ser diferente a 0. Y a ser diferente a 0 podemos tenerlo miópico, si es negativo, o si es positivo, hipermetrópico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a saber cómo está el segundo punto? Para poder ponerle el nombre a este astigmatismo. Pero lo único que voy a hacer es la operación que está aquí. ¿Cuánto es más 2 menos 1? Entonces, más 2 menos 1, o sea, voy a hacer esa operación. Al final de cuentas me queda un más 1. Más 1 es diferente a 0, por lo tanto ya no es simple. Este caso no es simple. ¿Ok? Y el punto es hipermetrópico, porque es positivo. Como ya tenía el otro hipermetrópico también, entonces este es un hipermetrópico compuesto.
¿ok? Entonces, simplemente recuerden, la esfera nos va a dar cómo es el primero, el primer apellido y el segundo apellido lo va a dar el cilindro, ¿ok? Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos una refracción de menos 2 con menos 3 por 180. Lo mismo, automáticamente tengo cilindro, este se va a llamar astigmatismo. Primer punto, ¿cómo está la esfera? La esfera está miópica, entonces tengo un astigmatismo miópico. El segundo punto, voy a hacer la operación. Tengo de esfera un menos 2 y tengo de cilindro un menos 3. Entonces, menos 2 menos 3 es igual a menos 5. ¿Ok? Como también es miópico y el primer punto era miópico, entonces tengo un astigmatismo miópico compuesto. ¿Ok? Entonces, es algo bien sencillo de identificar porque ya prácticamente nos lo está dando la refracción que nosotros estamos teniendo. ¿Ok? Voy a poner otro ejemplo para poder identificar también este tipo de astigmatismo. El siguiente ejemplo va a ser una refracción que tenga un más 1, menos 1 por 80 grados. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo. Automáticamente ya tengo astigmatismo porque tengo cilindro. ¿Cómo está el primer punto? Hipermetrópico. Entonces este es un astigmatismo hipermetrópico. Lo identifiqué desde el momento que mi esfera era positiva. Ahora tengo más 1 menos 1. ¿Cuánto es? Pues 0. Y si es 0, dijimos que se llama simple. Entonces este es un astigmatismo hipermetrópico simple. ¿Ok? Y así es como vamos a identificar el hipermetrópico simple. Puedo tener otra situación, otra refracción que sea neutro, menos 2 por 60, por poner un ejemplo. Automáticamente ya sé, tengo astigmatismo y automáticamente también ya sé que este astigmatismo va a ser simple. Porque la primera, la esfera, la que me da uno de los puntos está en 0. Entonces al ser 0 es simple. ¿Ok? 0 menos 2 es igual a menos 2. Entonces es miópico porque es negativo, entonces es un astigmatismo miópico simple. ¿Ok? Miópico simple y ahí ya lo podemos identificar. ¿Ok? Automáticamente aquí yo detecté que tiene 0. Entonces automáticamente ya sé que es simple. Y aquí la suma de ambos también me dio 0. Y si ustedes ven en la refracción, en los simples, tenemos uno de los puntos que es igual a 0. Y eso nos va a dar un punto en la retina, ¿ok? Un punto en la retina y el otro punto ya sea miópico o ya sea hipermetrópico, ¿ok? Pero podemos tener el otro ejemplo, que es el último, el del astigmatismo miópico mixto. Tengamos un más 2, menos 3, por ejemplo, por 15 grados. En esta refracción, automáticamente dijimos, ya sé, tenemos astigmatismo. El primer punto, perfecto, está hipermetrópico. Ahora hago la refracción. Más 2, menos 3 es igual a menos 1. Entonces tengo un astigmatismo hipermetrópico miópico. Dijimos que no lo vamos a llamar así. Tengo un punto positivo y el otro al final me queda negativo. Entonces va a ser un astigmatismo mixto. ¿Ok? Entonces, en general, si ustedes pueden ver, es bien fácil clasificar el tipo de astigmatismo que tengo. ¿Ok? Entonces, el tipo de astigmatismo nos va a determinar, la refracción nos va a determinar el tipo de astigmatismo sabiendo identificar cómo está el primer punto, cómo está el segundo punto, ¿ok? Y así puedo determinar, es miópico, es hipermetrópico o es de cualquier otro tipo de astigmatismo, ¿ok? Esto es en cuanto dijimos a la clasificación perdón, a la clasificación del astigmatismo en base a la refracción. Pero dijimos que podemos tener también dos tipos de astigmatismo. El primero que era el astigmatismo queratométrico y el otro que era el astigmatismo de refracción. ¿Recuerdan? Entonces ahora vamos a pasarnos con la refracción, ya lo podemos identificar. Y ahora nos vamos a ir con la queratometría. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos el autorrefractor que tiene queratómetro, nos va a dar siempre dos valores, K1 y K2.
K1 que va a representar a la parte más plana de la córnea y K2 que va a representar a la parte más curva de la córnea. ¿Ok? Entonces, siempre K1 va a ser más plana. Las queratometrías normales, así como el valor de las dioptrías del cristalino, van a ser en promedio de 42 a 44 de queratometría. ¿Ok? Por debajo de 42, entonces hablamos de córneas que son generalmente planas y por arriba de 44 hablamos de córneas que son generalmente curvas. Entonces tenemos valores de referencias. El astigmatismo queratométrico va a ser igual a la diferencia de K1 menos K2. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto hay de diferencia entre K1 y K2? Va a ser la cantidad del astigmatismo. Por ejemplo, si yo tengo una córnea que la queratometría me sale 42.25 por 43.25, pues voy a tener la diferencia de esto, K1 menos K2, va a ser igual a un punto, ¿no? Entonces voy a tener un astigmatismo queratométrico de 1, ¿ok? Si yo no tuviera autorrefractor, porque el paciente no refracta, pero me da las queratometrías, yo automáticamente podría saber por lo menos el cilindro que va a ocupar ese paciente, ¿ok? Ese es el astigmatismo queratométrico y tenemos que tener una correspondencia del astigmatismo queratométrico con el astigmatismo refractivo, ¿ok? Entonces, el astigmatismo queratométrico va a ser de esta forma, ¿ok? Entonces, supongamos que tenemos una córnea así, ¿ok? Y nosotros dijimos, evaluamos todo este meridiano y evaluamos todo este meridiano, ¿ok? Entonces, al evaluar ese meridiano, nosotros vemos que a este meridiano tiene, vamos a ponerlo en queratometrías, la córnea debe tener 40 dioptrías, o ¿verdad? O el ojo tiene que tener 60 dioptrías en total, pero digamos que aquí estamos evaluando la córnea y tenemos 37 dioptrías. Y en el meridiano de 0 grados. Y en el meridiano de 90 grados, al momento de evaluarlo tenemos, qué sé yo, 35 dioptrías. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este meridiano, para llegar a 40, que es el valor normal de la córnea, nos hace falta ¿cuánto? 3, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un más 3. Y en este otro meridiano que tenemos acá, que tenemos 35, nos faltan 5 dioptrías. ¿Ok? Esto es el astigmatismo. ¿Ok? Diferentes graduaciones o diferentes poderes en meridiano. Para poder neutralizar y que me llegue a la retina este punto, yo necesito poner un más 3 a 0 grados. Y para que el de 90 grados me llegue a la retina, ocupo poner un más 5. ¿Ok? Entonces, yo puedo corregir esto. ¿Cómo se va a traducir esto que está pasando en el ojo? ¿Cómo se va a traducir en una refracción? ¿Ok? Para corregir un astigmatismo o una refracción, una metropía, yo tengo dos tipos de lentes. La primera la llamamos esfera y la esfera quiere decir que va a hacer efecto en los 360 grados. O sea que si yo pongo una esfera arriba de este ojo, en todos los meridianos va a tener poder y la esfera puede ser positiva o negativa. ¿Ok? Y lo otro que tengo es un cilindro. Un cilindro es literal un cilindro. ¿Ok? Y este cilindro, los rayos que pasan paralelos al cilindro, ¿ok? Este cilindro, si ustedes lo ven, la parte que apunta es como si una botella, ¿verdad? Las partes que apuntan la botella están a 0 grados aquí, en este ejemplo, ¿verdad? Porque está así el cilindro, ¿ok? Normalmente no afecta los rayos que están a favor, o vamos a decir, o en la misma posición, pero sí afecta los otros rayos. En estos rayos que están pasando a 90 grados, sí va a producir una convergencia. Entonces, para que el cilindro haga efecto, va a hacer efecto a los 90 grados de donde nosotros lo colocamos. Si yo lo pongo a 0 grados,
va a hacer efecto a 90 grados. Y si lo pongo a 0 grados, perdón, a 90 grados, va a hacer efecto a 180 grados o a 0 grados. ¿Ok? Entonces, va a ser siempre el efecto a 90 grados de donde yo lo pongo. ¿Ok? Entonces, vamos a esto. ¿Puedo corregirlo? Yo necesito, en este ejemplo que tenemos acá, un más 5 aquí para poder corregirlo y un más 3 aquí. No necesito lo mismo en todo. Si yo, poniendo otro ejemplo acá, si yo en este meridiano necesitara un más 1 y en este meridiano otro más 1, pues simplemente una esfera de más 1, perdón, una esfera de más 1 actuaría, que actúa en los 360 grados, actuaría en este meridiano y este ya llegaría a la retina y actuaría en este meridiano y este ya llegaría a la retina, ¿verdad? Pero no es el caso porque tengo diferentes graduaciones. Entonces, yo tengo el primer ejemplo que es este, ¿ok? Tengo este más 5. Yo puedo poner una esfera, vamos acá, puedo poner una esfera de más 5. ¿Ok? Entonces, ya puse mi esfera de más 5 en mi refracción y este punto que estaba aquí ya llegó a más 5. ¿Ok? Se los voy a poner con otro ejemplo, que es el ejemplo que a mí me gusta poner. Supongamos que llegar a la retina, dijimos, era llegar a 0. ¿Ok? Entonces, hacia este lado tenemos un menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, etcétera, menos 1, y ya podemos llegar a la retina. Y hacia este lado tenemos un más 1, más 2, etcétera. Ahí está. Entonces, si nosotros lo traducimos a esto, me dice que un punto está al más 5. O sea, uno de los puntos está acá. ¿Ok? Necesito dar 5 pasos hacia atrás para poder llegar a la retina. ¿Ok? El 0 es la retina, como veníamos de ejemplo. Y el otro punto está en 3. ¿Ok? El más 3. Entonces, el otro punto está aquí. ¿Ok? La primera opción, yo la puse acá, es poner un más 5. Con este más 5, este punto de acá dio 1 para atrás, 2 para atrás, 3, 4, 5 y se posicionó aquí. Entonces, este punto al que yo le puse un más 5 ya está en la retina. ¿Ok? Pero como es una esfera y actúa en los dos puntos, tanto en este como en este punto de acá también dio 5 pasos para atrás. Entonces fue 1, 2, llegó a la retina, pero se pasó. Porque al momento de darle 5 pasos para atrás, este punto quedó acá. Entonces, ¿en cuánto quedó el punto? El menos 2. Para que este punto llegue a la retina, necesito regresarlo 2 pasos para que los 2 puntos estén en la retina y entonces ya se vuelva un paciente de métrope. Entonces, a esta esfera que yo le puse más 5, pues necesito darle ahora 2 saltos para atrás para que regrese a la retina, pero no a los dos porque este ya está. Necesito que este cilindro que estoy poniendo de menos 2 sea específicamente para este punto. ¿Ok? Solo para ese, que no tenga efecto en este punto, porque si no este se me regresaría otra vez y nunca llegarían los dos a la retina. ¿Ok? Entonces, ¿este a cuánto está? Dijimos que estaba a 180 grados. Entonces, este está a 180 grados. Por lo tanto, yo necesito que el cilindro o este número que estoy poniendo aquí actúe a 180 grados. Pero dijimos que si yo lo pongo a 180 grados va a actuar a 90. Entonces necesito ponerlo a 90 grados para que actúe a 180. ¿Ok? Entonces, en este caso, el cilindro lo necesitaría poner a 90 para que al ponerlo a 90 actúe a 180 grados. O sea, nada más sobre este punto que necesito regresar. ¿Ok? Entonces, ese es lo primero que puedo hacer. ¿Ok? Entonces, con esta refracción, 1 más 5 menos 2 por 90, los dos puntos llegaron a la retina, ¿ok?
Y entonces este paciente ya está hemétrope. ¿Ok? Eso es lo que hice. Ahora, ese es con el mismo ejemplo. Nosotros decíamos que tenemos el 0 aquí, que es la retina. ¿Ok? Y tenemos el más 5, más 4, veo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, ¿no? Y más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. ¿Ok? Es el mismo ejemplo. ¿Ok? Mismo ejemplo. Tengo un punto, dijimos que tenemos un punto en más 3 y el otro punto lo tenemos en más 5. ¿Ok? Entonces, ahora yo puedo ponerle a este paciente una esfera distinta. Le puedo poner una esfera de más 3. ¿Qué va a pasar cuando yo ponga esa esfera de más 3? Este punto que está aquí va a regresar o va a llegar directamente a la retina. Y entonces ya va a estar, con este voy a neutralizar el primer punto. Pero el otro punto también dio 3 saltos para atrás, ¿ok? Y llegó a este punto. Entonces, en este caso, todavía me falta que este punto en particular, este punto que regresó, que está aquí ahora, este punto, dé otros 2 pasos para atrás, ¿ok? Entonces necesito ponerle todavía un más 2 para que siga dando 2 pasos, ¿ok? Un más 2, pero que sea específicamente para este punto. Este punto era el que estaba a 90 grados, ¿ok? 90 grados. Entonces, como este estaba a 90 grados, necesito ponerlo a 180 grados para que haga efecto. Entonces, poner un más 3 más 2 a 180 también va a lograr que este paciente, los 2 puntos lleguen a la retina y sea hemétrope. Entonces, en un mismo paciente yo puedo poner un más 5 menos 2 por 90 y va a ser hemétrope en este paciente. O le puedo poner un más 3 más 2 por 180 y también este paciente va a llegar a ser hemétrope. ¿Ok? Entonces, tanto la esfera como los cilindros, hay cilindros positivos y cilindros negativos. Lamentablemente, aquí en México solo usamos cilindros negativos. Y es como si estuviéramos hablando los metros y los gringos hablaran los pies. ¿Ok? En Estados Unidos, que de hecho es de los únicos lugares de Estados Unidos que utiliza cilindros positivos. ¿Ok? Entonces, en esos casos, los pacientes van a tener que ser, la receta del paciente la vamos a tener que transferir hacia un caso de un paciente que a convertirlo. Esa es una conversión, ¿ok? Una conversión a cilindro positivo que también lo podemos hacer basados en estos conceptos, ¿ok? Entonces yo necesito saber cómo se encuentran los puntos, ¿ok? Entonces, no sé si hasta este momento ha surgido alguna duda acerca de los astigmatismos. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Muy buena tu clase, muchas gracias. Yo sí tengo una duda. En los astigmatismos regulares contra la regla y oblicuos, Ajá. yo he visto muchos ejemplos donde con la regla se refiere al plano horizontal 0, 180 más menos 20 y contra a 90 más menos 20. Ajá. Pero también he visto, como tú nos acabas de explicar, al contrario, con la regla vertical y contra la regla horizontal. ¿Sabes Ajá. por qué algunos ejemplos aparece como yo lo te acabo de decir? Sí, mira, es normal decir a favor de la regla o vertical, es normal, ¿ok? Mira, vamos a resolviendo esa duda. Nosotros tenemos esto de aquí, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de queratometrías, una queratometría o K2, la queratometría más alta quiere decir que es más curvo, ¿ok? Y al ser más curvo, también esa parte tiene mayor poder, ¿ok? Y K1, por el contrario, es menos curvo. Y al ser menos curvo, también tiene menos poder. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con este principio, vamos acá.
¿Ok? Vamos acá al ejemplo. Normalmente, a favor y en contra de la regla tiene que ver con la imagen del reloj de arena que forma el astigmatismo. ¿Ok? Ustedes recuerdan, se forma un astigmatismo de esta forma. ¿Ok? Así. Este es el astigmatismo. Y si ustedes lo ven, es un astigmatismo que está en el eje de 90 grados. Es un astigmatismo que es vertical. Entonces este va a ser un astigmatismo a favor de la regla. ¿Ok? Entonces, este es el astigmatismo, es decir, astigmatismo vertical y astigmatismo a favor de la regla, es decir, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero ¿cómo este se va a transmitir o transferir a una refracción? ¿Ok? Prácticamente es lo que decíamos ahorita. Si yo evalúo este caso, ¿ok? Si yo lo evalúo aquí, entonces tenemos el meridiano de 90 grados y vamos a tener el meridiano de 180 grados, ¿ok? Que va a ser completamente perpendicular, que eso dijimos que es uno de los, que siempre va a estar a 90 grados, es una de las características del astigmatismo regular, ¿ok? Entonces yo tengo los dos meridianos, ¿ok? Este meridiano, el meridiano de 90 va a ser más curvo, por lo tanto va a ser el meridiano que tenga K2 y este va a ser el meridiano que tenga K1. La diferencia entre K1 y K2 va a ser el tipo de astigmatismo, ¿ok? O la diferencia del poder. Entonces vamos a transferirlo a una refracción. Supongamos que aquí, en este meridiano de 90 grados, hay que quitarle un -3, ¿ok? Con -3 te llega al 0. Y el otro con un -1 te llega al 0, ¿ok? Este sería un ejemplo de este tipo de astigmatismo. ¿Ok? Entonces, cuando tú lo traduces a una refracción, tú lo puedes poner como un -1, ¿ok? Dijimos, el -1 sería en todas. Entonces, este -1 ya llegaría a 0, ¿ok? Pero este -1 se quedaría todavía en -2, ¿ok? -3, avanza uno para atrás y se queda entonces el -2. Entonces, para poder completar esta refracción, necesito ponerlo un -2. ¿Ok? Eh, sí. Bueno, perdón que te interrumpa. Sí, Sí. eso, no sé, creo que no me expliqué bien. No, Eso sí no. lo... No, sí vamos porque ahorita lo vamos a definir. Ah, ¿Ok? ok, ok. No, espérame tantito. Entonces, Va, va. necesitas que actúe a 90 grados, por lo tanto lo vas a poner a 180. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, aquí viene algo muy importante. El meridiano que siempre te da esto, ¿ok? El meridiano que te da la refracción siempre va a ser el más plano, ¿ok? Si tú tomas este de referencia dirías, está 180, entonces si está 180 es en contra de la regla, pero no es así, porque el eje que te está dando es del eje más plano, ¿ok? Entonces todos los que estén entre 180, ¿ok? Y 160, entre 160 y 180, que es el más menos 20, ¿ok? Entre 160 y 180, ¿ok? O entre 20 grados, 20 grados y 160 grados. Entre esta parte de aquí, lo vamos a llamar en contra de la regla. ¿Ok? A diferencia de que si está por fuera de estos valores, se va a llamar un astigmatismo oblicuo. 20, 25, depende de la literatura que tengas. ¿Ok? Entonces vas a tener un rango si aquí tienes el 180 grados, ¿ok? Acá vas a tener 160 grados, pero para acá ya no va a ser 200, ¿verdad? Ya va a ser 20 grados, ¿ok? Esto te va a generar este rango para decir si entra aquí. En el caso de a favor de la regla, ¿no? A favor de la regla. Si sale de este rango, se va a llamar oblicuo. ¿Ok? Entonces, es exactamente igual a favor de la regla, en contra de la regla. ¿Ok? Es igual que decir un astigmatismo vertical, un astigmatismo horizontal. ¿Ok? Entonces,
¿Por qué se llama así o por qué lleva ese nombre? Porque la configuración normal de la córnea es tener esta curvatura. Todos, aunque no tengamos astigmatismo, tenemos una configuración de un eje curvo mayor a 90 grados. Todos, ¿ok? Todos tenemos una configuración así, aunque la diferencia es mínima. Para que sea significativo debe ser una diferencia de hasta 0.75 y entonces ya es cuando el paciente ya manifiesta una alteración visual. ¿Ok? Entonces, a lo mejor si nosotros nos revisamos, ustedes se revisan, algunos van a tener 0.25, algunos 0.12 de diferencia, y siempre el más curvo va a corresponder al eje de 90 grados, ¿ok? Entonces, como todos tenemos ese tipo de astigmatismo, por eso se llama a favor de la regla, ¿no? O es un astigmatismo normal. Y ese astigmatismo normal es vertical. No sé si resuelve tu duda o falta algún pendiente. Sí, pero mira, me gustaría enviarte, te voy a enviar ahorita por WhatsApp entonces, para ver si me puedes orientar con esta imagen, para ver si Ajá. entonces habría error aquí. Mira. No, esa imagen estaba bastante bien. Bastante bien. Es que acá tú nos habías mencionado que vertical es con y aquí la imagen Sí. aparece contra. Pero Ajá, esto es lo que me acabas de explicar, ¿no? es que aquí la diferencia, la imagen que tú estás viendo es que te está dando los ejes del astigmatismo. No te está evaluando esto, mira, no te está evaluando esto de acá, no te está evaluando el reloj, te está evaluando esto de acá. ¿Ok? Entonces, si Ah, tú ves, si está de 0 a 20 grados, o sea, de ajá. 20 grados, que te lo acabo de mencionar aquí, o está entre 160 grados y 180, esto de acá, se le llama con la regla, porque te está dando los ejes. Estos valores que tú tienes aquí son los valores del eje en una refracción. Ah, ok. ¿Ok? No es el valor, no es la imagen topográfica. ¿Ok? Ok. Entonces, si está entre 20 grados y 180 o entre 160 y 180, se va a llamar con la regla, porque al final de cuentas, si tú lo traduces en una imagen, va a ser esto que tenemos acá. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Entonces, eso sí es importante, porque aquí no te está dando los ejes en la cual se encuentra el eje más curvo, sino te está dando el eje más plano que te lo va a dar la refracción. Y esa es una forma de que tú lo identifiques con tu refracción. Entonces, olvídate de esta imagen de acá, olvídate de la imagen que pusimos del reloj y vamos a poner una refracción para que te sea un poquillo más claro. Tenemos una Va. refracción de más 2 menos 1 por 60 grados. ¿Ok? Ahí sí, 60 grados está mayor a 20 grados. ¿Ok? Y menor a 70 grados, según tu imagen, ¿no? Sí. Entonces, como está ahí, ese se llamaría un astigmatismo oblicuo. ¿Ok? Entonces, este sería una configuración oblicua. Pero tiene que ver con esto, con el valor que te da el cilindro, el eje en el que se encuentra. Pero no tiene nada que ver con la configuración que estábamos hablando acá, ¿no? Que es el reloj. ¿Está bien? Entonces, Sí, sí, una sí. cosa, porque siempre, el problema aquí de la refracción es que siempre nos va a dar el eje más plano, ¿ok? No nos va a dar el más curvo. Si nos diera el más curvo, esa imagen que tú me acabas de mandar, cambiaría completamente, ¿ok? Ok. Entonces, es esto que está aquí, verlo así de forma como reloj, de forma vertical, en una refracción, aparenta convertirse horizontal por el eje en el que se encuentra. Pero eso es por el principio que acabamos de mencionar, de que un cilindro no actúa donde lo pones, sino actúa a 90 grados del eje. ¿Ok? Entonces estaría bien si me baso, por ejemplo, en la imagen que te mandé. Sí, si te basas en esa imagen que mandaste, que igual ahorita la reenviamos al grupo para que la vean todos, si te basas en esa imagen, vas a tomar en cuenta el eje de tu refracción, Ok. ¿ok? El eje de la refracción.
No, Bien. no el eje más curvo ni más plano. ¿Ok? Bien. Entonces, ese sería para clasificar. Ese es, si tú lo viste ahorita que vimos la clase, teníamos dos tipos de astigmatismo. El astigmatismo refractivo y el astigmatismo keratométrico. Si tú Ok. me estás hablando de astigmatismo refractivo, usamos esa imagen, porque solo te vas a basar en la refracción. Pero si me estás hablando de astigmatismo keratométrico, entonces ya no aplica esa imagen, ¿no? Por eso te confunden, porque esa imagen puede ser para un astigmatismo refractivo, correcto, está bien descrito y todo, pero si lo quieres mezclar con un keratométrico, te haces bolas como te pasa ahorita, ¿no? Te confundes entre si la imagen es o es a favor o es en contra y nos genera ese conflicto. Ok. Entonces, refractivo, sí te sirve esa imagen. ¿Ok? Ah, solo veo mi refracción, sí me baso en esa imagen y ya determino si es oblicuo o no. ¿Vale? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo hasta el momento. Bueno, yo mismo tengo otra. A ver, dime. Mira, si nos vamos al ejemplo que pusiste de los astigmatismos, déjame ver dónde está. Ajá. Bueno, cuando a mí me pidieron explicar los astigmatismos en una rotación, yo lo expliqué igual que tú, haciendo la operación de que a la esfera haces la resta, por así decirlo, del Ajá. cilindro y ahí Así vas es. a determinar qué tipo de astigmatismo es. A mí me Ajá. dijeron que eso estaba mal, que simplemente viendo la esfera podía determinar si es miópico o hipermetrópico y Ajá. borrado desde cero otra vez moviéndome a partir del cilindro, me fijara en qué punto cae y ahí decidir si es compuesto, mixto o simple. Ahí me generó duda porque yo me lo sabía es- exactamente como tú lo acabas no, de explicar. es erróneo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes vamos a ponerlo aquí, más 3 menos 2. Según lo que entendí que te dijeron, ¿no? Ajá, Aquí lo voy a poner por 80. Automáticamente 80 es en contra de la regla, según la imagen que tú me enviaste, ¿no? sí, Entonces te dijeron, ¿tienes astigmatismo? El primer punto te dice si es hipermetrópico y ajá, haces borrón y cuenta nueva y el otro te dice cómo está aquí, ¿no? ajá, Entonces aquí cómo está, miópico, ¿ah? ajá, Entonces sería para ti, sería, como te lo dijeron, sería un mixto, ajá, pero ¿sí? según, pues eso está mal. Exactamente, porque tienes un punto hipermetrópico, pero el otro no está miópico. El otro, si tú Exacto. haces la ecuación, tienes un punto más 3 y un Ujú, punto A más 1, ¿ok? No claro. está miópico, está A más 1. Entonces sería compuesto ahí. Es un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Entonces, no sé quién te haya dado en esa rotación, esa clase, pero Ajá, está erróneo, ¿verdad? Está sí, erróneo porque no, sí, ajá, eso no. era todo aclarar eso, gracias. Sí, no coincide ese tipo de astigmatismo. ¿Ok? Sí, Entonces, gracias. no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Miranda, No, dicen que no tienen ¿no? ninguna duda. ¿Cómo estamos de tiempo? Mm, yo creo que como 10 minutos. 10 minutos, va. Esos 10 minutos vamos a tocar. A mí si me dan tiempo agarro vuelo, ya sabes. Ok, entonces, ahora voy a tocar un concepto bien rapidito de hipermetropía. Ok, ya vamos a quitarnos hipermetropía. La miopía no hay tanto problema, pero vamos a hablar un poquito de hipermetropía porque luego hay muchas dudas también en cuanto a la hipermetropía. Ok, si ustedes recuerdan, decíamos que la córnea tiene un poder de 40, el cristalino tiene un poder de 20 y eso nos hace que nos llegue los puntos a la retina, ¿verdad? Pero aquí tenemos otro factor en el caso de la hipermetropía que es la acomodación. Entonces, el cristalino tiene la capacidad de contraerse y de ajustar su poder. Dependiendo de la edad que tengamos, va a tener la capacidad de acomodación. Por ejemplo, en un niño podemos tener hasta una acomodación de 16 dioptrías. Entonces, el cristalino en vez de tener 20 puede llegar a tener 36 dioptrías. ¿Ok? En el cristalino, como medida de compensación. ¿Ok? Entonces, un paciente hipermétrope siempre acomoda. ¿Ok? Ese es un concepto que ustedes deben de tener. Un paciente, vamos a ponerlo como ejemplo. Dijimos que entonces un paciente hipermétrope tiene, ya se sonríe.
un paciente hipermétrope tiene un punto focal, ya no es astigmatismo, solo estamos hablando de un punto focal que está por detrás de la retina, ¿ok? Porque aquí va a tener en total menos de 60 dioptrías. Quiere decir que la córnea tenga 37, vamos a poner que la córnea tiene 37 dioptrías y el ojo tiene, el cristalino tiene 20 dioptrías. Entonces, este paciente tiene 57 dioptrías. Su ojo tiene 57 dioptrías, por eso el punto focal queda por detrás de la retina, ¿ok? Entonces, esto es cuando ve de lejos, el paciente está viendo de lejos, pues no alcanza a ver bien. ¿Por qué? Porque le hacen falta un +3 dioptrías, ¿ok? Para ver de lejos, estamos hablando para ver de lejos. Entonces, como no ve bien, no tiene el suficiente poder su ojito, el cristalino tiene la capacidad de contraerse, de hacerse más curvo todavía y compensar este +3. Entonces, en este ejemplo, tendríamos que la córnea sigue con 37, pero el cristalino en vez de tener 20, ahora tiene 23 dioptrías y eso nos suman las 60 dioptrías hipotéticamente para poder llegar el punto a la retina y que el paciente vea bien la imagen de lejos. ¿Ok? Entonces, como este paciente hipermétrope para ver de lejos requiere ajustar su cristalino, todos los pacientes hipermétropes acomodan. A diferencia del miope, tiene que restar dioptrías, pero el cristalino no se puede hacer más plano, más delgadito. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el miope no acomoda, el hipermétrope sí. ¿Ok? Y entonces nosotros en un paciente hipermétrope podemos tener diferentes tipos de hipermetropía. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí de ejemplo y si quieren más adelante lo tocamos si queda alguna duda. ¿Ok? Para consumir esos 10 minutos nada más. Supongamos que tenemos este paciente aquí. Este paciente ve un 20-60. Llega con nosotros y ve 20-60. ¿Ok? Le hacemos la refracción y aquí me ve 20-20. Y para ver 20-20 ocupó una esfera de +2. Porque es hipermétrope, tiene un +2. ¿Ok? Este +2 es una refracción, pero yo no sé si el paciente está acomodando, estaba acomodando, tiene un espasmo ciliar o no. Entonces yo tengo que hacer algo, un método que me permita ver hasta cuánto, cuando refracta un paciente, me sigue viendo 20-20 este paciente. Por ejemplo, este paciente llegó y tenía +2. Entonces yo lo puse en el foróptero y le puse +2 y el paciente dice, doctor, ahí veo ya el 20-20, ¿no? Ya veo el 20-20. Entonces ustedes le ponen un +250. Dígame el 20-20, +250. Perfecto. No, doctor, sí lo veo, es tal letra. Un poquito más borroso, pero lo veo. Le pongo el +3. Y el paciente, no, sí, lo sigo viendo el 20-20. Y le pongo el 325 y ya no lo ve. Entonces quiere decir que este paciente todavía con +3 me vio 20-20. ¿Ok? Entonces, esto hay diferentes métodos. El método que se llama nublado claro y el método de Donders. ¿Ok? El método de nublado claro, ¿en qué consiste? Pones al paciente, te dio refracción hipermétrope, por ejemplo, tú en tu autorrefractor te dio un +5, pues lo sientas en el foróptero y le pones un +8. Y el paciente va a ver todo borroso. Y le vas bajando. Dígame hasta que te vea el 20-20. De arriba hacia abajo. En promedio unas 2 o 3 dioptrías por arriba de lo que te dio el autorrefractor. ¿Ok? Por ejemplo, en este paciente en el autorrefractor me dio +2. Entonces, el primer método que es nublado claro, lo que voy a hacer en mi autorrefractor, como me dio +2, yo le voy a +2, le voy a poner +5 en mi foróptero. Y entonces de +5 voy bajando, bajo y en 450 todavía no me ve. Sigue viendo borroso. ¿Ok? Me bajo así hasta que llego al +3. En el +3 me vio 20-20. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería este punto de acá? Con ese +3 me dio 20-20. Pero sigo bajando y cuando llego al +2, todavía me ve 20-20. Sería
este punto de acá, ¿verdad? Este punto de acá. Cuando ya bajo a más 1.50, ya el paciente me ve 20.30, ya no ve el 20.20. Entonces yo ya tengo el rango de acomodación que es de más 3 y más 2. Con este rango todavía el paciente me ve 20.20, que es prácticamente esto que acabamos de hacer a través del primer método. El segundo método es, me voy al más 2 que me dio originalmente el foróptero, ¿ok? Me voy aquí al más 2 y después le voy probando más 2.50, más 3, etcétera, como lo decíamos ahorita, ¿no? Hasta que nos siga viendo 20-20. A este tipo de hipermetropía, hay dos tipos de hipermetropía. La hipermetropía absoluta. Ok. La hipermetropía absoluta. La hipermetropía facultativa, o sea, la que tiene la capacidad del paciente corregir. Facultativa. Ok. Entonces, la absoluta va a ser la primera cifra positiva con la que el paciente me vea 20-20. La facultativa va a ser la que me relaje la acomodación. ¿Ok? Con el más 2 ya el ve 20-20, pero el paciente aún sigue acomodando. Con el más 3 ya me ve 20-20 y ya relajé la acomodación. ¿Ok? Entonces ya relajé la acomodación, por eso se llama facultativo. Al conjunto de estas dos hipermetropías, ¿ok? La absoluta y la facultativa se le llama manifiesta. ¿Ok? Entonces, la manifiesta va a ser la suma de la hipermetropía absoluta y facultativa. Entonces, cuando ustedes evalúen un hipermétrope, cuando ya les vea 20-20, no se detengan, anótenlo. Con el más 2 me dio 20-20 y sigo poniéndole, más 2.50, sigue viendo 20-20, más 3, sigue viendo 20-20. Entonces voy a tener este tipo, la manifiesta, que es la absoluta más la facultativa. ¿Ok? Después de eso, ustedes le hacen ciclo al paciente. ¿Ok? Hicieron cicloplegia. Y resulta que con la cicloplegia el paciente le salió un más 6. ¿Ok? Entonces, este más 6 que le salió al paciente, esta es la hipermetropía total. Es toda la hipermetropía que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces tenemos, la hipermetropía total es más 6. Entonces, del más 3 al más 6 que requiere el paciente, aquí tenemos otro tipo de hipermetropía. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, la hipermetropía es un fenómeno más complejo que lo que es ¿cómo se llama? La miopía, porque la acomodación nos influye mucho. Y aquí juega un papel importante en los niños, porque entonces lo refractamos y luego le hacemos ciclo y preguntan, ¿y cuál le doy? ¿Y cuál es la que debe de usar el paciente? ¿Y le dejo un más 1 o le dejo este? Muy bien. En pacientes que tengan estrabismo, pacientes que sean ambliopía, entonces estrabismo, pacientes que tengan algún ojo con ambliopía y en pacientes que tengan anisometropía, es decir, una diferencia de 1.5 a 2 dioptrías entre ojo, hay que dejarle la hipermetropía total. ¿Ok? Todo lo que le salga con la ciclo, sobre todo si es estrabismo, todo lo que le salga con la ciclo hay que dejarlo. ¿Ok? El paciente me dio más 6 con la ciclo, pero tiene estrabismo, ni modo, se debe de ir con su más 6. ¿Ok? O debo de llevarlo a que el paciente llegue a un más 6. ¿Ok? Lo ideal en un paciente que no tiene estas características, es solo un paciente hipermétrope, es que este paciente se lleve la manifiesta. ¿Ok? Quiere decir el rango más positivo, el más positivo con el que me vio el paciente 20-20. ¿Ok? En este caso el paciente no se va a llevar un más 2. Lo ideal que este paciente se lleve el más 3 para relajar la acomodación y quitar el espasmo ciliar que trae ese paciente. ¿Ok? Y lo mínimo que le puedo dar a este paciente, lo mínimo, doctor, es que sabe que
es que no tolera la graduación, nunca ha usado lentes, se siente mareado, bla, bla, bla. Lo mínimo que le voy a dar es la absoluta, o sea, la menos positiva con la que me dio 20/20. Entonces, en este paciente tengo dos opciones. Le puedo dar un +2, le puedo dar un +3 o le puedo dar un +6. ¿Ok? ¿Cuándo le voy a dar el +6? Depende del contexto clínico. El paciente tiene estrabismo, +6. El paciente tiene eso, perfecto. El paciente tiene estrabismo, le doy el +6, le pruebo el +6 y se siente mareado. Le bajo y le pongo el +3, que es la manifiesta. Entonces le puedo dar la absoluta, la manifiesta o la total. ¿Ok? Entonces esos son los tres tipos de hipermetropía que le puedo dar. No se siente a gusto con el +6, le doy el +3. No se siente a gusto con el +3, lo mínimo que le puedo dar el +2. No se siente con el gusto con el +2, pues se va con el +2 y TP todas las noches para relajar la acomodación y me puede aceptar por lo menos la absoluta. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando usamos el TP para que el paciente hipermétrope se acostumbre a utilizar sus lentes. ¿Ok? Entonces, la hipermetropía es un fenómeno más complejo. Anoten esas graduaciones. Con +2 me dio 20/20, pero con +3 me sigue dando 20/20 y le hice ciclo y me salió +5. Y así podemos tomar decisiones o pueden tomar decisiones de cuánto dejarla. Tienen entonces un mínimo que dejar y un máximo que dejar. ¿Ok? Y entre ese rango pueden jugar ustedes cuánto le dejan al paciente. Pero no le puedo dejar menos de 2 y no le puedo dejar más de un +6. ¿Ok? Hay otra teoría que sobre todo le gusta al doctor Rudy, es que dependiendo de qué tipo de ciclopléjico utilices, tú le vas a descontar a la hipermetropía total. ¿Ok? Por ejemplo, si uso TP, yo le descuento 1.5 dioptrías al total. Y si uso ciclopentolato, le descuento hasta 2 dioptrías al total. Entonces quiere decir que este paciente, si usé TP, la hipermetropía total no sería 6, sino sería de 4.5. Pero si usé ciclopentolato, sería de un +4. ¿Ok? Y eso te cambia los rangos. No ha encontrado nada de bibliografía que avale eso, ¿ok? Pero en caso del doctor Rudy, para los que rotan en Guatemala, eso es lo que hace el doctor, ¿ok? Dependiendo del tipo de ciclopléjico, ajustar la refracción total, ¿ok? Preguntas, ahora sí, ya terminamos. ¿Alguna pregunta que tengan de la clase de hoy? No, estuvo muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces ya hay refracción, ya no existe el concepto, tiene miopía y astigmatismo, ¿ok? Está contraindicado que alguno de ustedes como oftalmólogo se exprese y tenga, tiene hipermetropía y astigmatismo, o tiene miopía y astigmatismo, ya tienen que saber clasificar exactamente qué tipo de astigmatismo es. ¿Tiene un astigmatismo miópico compuesto? ¿Tiene un hipermetrópico simple? ¿O tiene uno a favor de la regla, en contra de la regla, oblicuo? O queratométrico de tanto, etcétera, ¿ok? Pero no se vale ya decir, tienen astigmatismo y miopía, porque ya somos oftalmólogos, ¿ok? Entonces, si no hay más dudas ni preguntas, yo creo que ahí podemos terminar. A ver, déjenme ver el chat. No hay más dudas, ¿ok? Entonces, cualquier cosa o pregunta, duda, pues ahí está en el grupo también y lo resolvemos por WhatsApp, ¿vale? Gracias. Bueno, pues buen día para todos. Miranda, si no hay más. Buen Gracias, día no, para muchas todos. gracias por todo. Muy bien. Muchas gracias, que tenga bonito día. Igualmente, hasta luego. Bye.